El Salmo 90. Señor, tú has sido un refugio para nosotros de generación en generación. Antes que los montes fueron engendrados y nacieron la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Haces que el hombre vuelva a ser polvo y dices, vuelvan hijos de los hombres, porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó y como una vigilia de la noche. Tú los has barrido como un torrente, como un sueño, son como un sueño. Son como la hierba que por la mañana reverdece y por la mañana florece y reverdece, al atardecer se marchita y se seca. Porque hemos sido consumidos con tu ira y por tu furor hemos sido conturbados. Has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia, porque por tu furor han declinado todos nuestros días. Acabamos nuestros años como un suspiro. Los días de nuestra vida llegan a 70 años y en caso de mayor vigor a 80 años. Con todo, su orgullo es solo trabajo y pesar, porque pronto pasa y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu furor conforme al temor que se debe a ti? Enséñanos a contar de tal modo nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vuelve, Señor, ¿hasta cuándo? Y compadécete de tus siervos. Sácianos por la mañana con tu misericordia, y cantaremos con gozo, y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste, y a los años que vimos adversidad. Sea manifestada tu obra a tus siervos y tu majestad a sus hijos, y sea la gracia del Señor nuestro Dios sobre nosotros. Confirma pues sobre nosotros la obra de nuestras manos. Sí, la obra de nuestras manos confirma la palabra de Dios. Amén. Bueno, amados en Cristo, en este primer día del Señor del año 2026 y feliz año nuevo, vamos a examinar este precioso Salmo 90, que es el único salmo en todo el Salterio escrito por Moisés, hombre de Dios. Recordamos que Moisés era el mediador escogido por Dios para liderar a su pueblo Israel desde Egipto hasta la tierra prometida. Sobre todo Moisés, como hombre de Dios, era profeta, y los primeros 5 libros de la Biblia son atribuidos a él. En Deuteronomio 18, Moisés profetizó a Israel que un día en el futuro el Señor Dios levantaría un profeta como él de entre sus hermanos, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. Por supuesto, el Nuevo Testamento confirma que Jesucristo cumplió esta profecía y él era el profeta esperado por Israel y el mediador del nuevo pacto. Lo que queremos meditar más adelante es cómo Jesús es la respuesta al anhelo de Moisés expresado en este salmo. Sin embargo, hay otros temas importantes y relevantes que queremos tocar antes de llegar a Cristo, por decir eso. Sobre todo, este salmo es una reflexión, por un lado, sobre la majestad y eternidad de nuestro Dios, y por otro lado, la brevedad de nuestras vidas por causa
de la ira de Dios contra todo el pecado humano. El tema del tiempo en este Salmo 90 está constantemente expresado por la repetición de palabras como días y años, y a través del Salmo y por otras expresiones como de generación en generación y desde la eternidad y hasta la eternidad. El tiempo pasa, generaciones vienen y el hombre vuelve a ser polvo y volamos. Pero desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios, declara Moisés. Pero en el medio del Salmo 90 encontramos el corazón de esta oración porque el título dice que es una oración de Moisés, que es: enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Amados, ¿no es esta petición una petición importante para nosotros también al principio de un año nuevo? No sabemos realmente lo que Dios en su soberanía tiene planeado para nosotros, ni mañana, ni la semana que viene, ni hasta el próximo 31 de diciembre. Pero sea lo que nuestro Dios misericordioso y sabio haya planeado para nosotros, tanto individualmente como en congregación, no nos equivocaremos al pedirle que nos enseñe a valorar el tiempo que nos da para utilizarlo sabiamente y para su gloria. Sí, oh Señor, enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y con esta oración en mente y con la ayuda del Espíritu Santo, examinemos juntos este precioso Salmo 90. Con nuestras Biblias abiertas, en los versículos 1 y 2, Moisés establece primero que el Señor ha sido fiel a su pueblo desde el principio de los tiempos, cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, fueron creados. Aunque ellos le desobedecieron y recibieron el prometido castigo justo por su desobediencia, que era la muerte, el Señor, no obstante, extendió sus vidas y les prometió un hijo, un Salvador, quien aplastaría la cabeza de la serpiente que decepcionó a Eva. Leemos en Génesis 3:15: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y tu simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el talón. El Señor Dios también hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Génesis 3:21. Por lo tanto, Dios mostró a ellos su gran misericordia y protección, proveyendo no solo por sus cuerpos desnudos, sino por sus almas culpables, a través del sacrificio sangriento y sustitutorio de los animales que Dios mismo mató para sacar los fieles y vestir a Adán y Eva. Y en cada generación siguiente, el Señor se mostraría a sí mismo fiel para ser el refugio de su pueblo hasta el día de hoy, hermanos y hermanas. Amados, esta declaración
Tú, Señor, tú has sido un refugio para nosotros de generación en generación. Esta declaración es la verdadera confesión de fe, que el Señor siempre ha sido, es y siempre será el refugio de sus santos, nuestro refugio, individualmente y como su pueblo, como sus santos. Ahora en el versículo 2, Moisés nos da la razón sólida por qué es así. Antes que los montes fueron engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Hermanos, debemos admitir que siendo criaturas finitas y mortales, es sumamente difícil para nosotros entender el concepto de la eternidad. Y por eso Moisés nos presenta con la imagen de los montes, esas formaciones terrenales más imponentes y majestuosas que existen en el mundo. Pero, ¿qué es más grande que los montes de los Andes, por ejemplo? De la Aconcagua en Argentina o el Machu Picchu en Perú. Sí, la verdad es que Dios, quien engendró ellos, el creador de la tierra y del mundo, es más grande. Ellos son del orden de la creación, pero Dios ha existido desde la eternidad y hasta la eternidad. Eso significa para siempre. Amados, no solo la creación, sino el tiempo sí mismo, los años y los días y las generaciones existe porque nuestro Creador es eterno. Él es el autor y Señor soberano de todos los años, todos los meses, todos los días, todas las horas. El teólogo reformado Herman Bavinck dice, el tiempo no puede existir en y por sí mismo. Dios, mediante su poder eterno, sustenta el tiempo, tanto en su totalidad como en cada instante separado del mismo. Dios introduce con su eternidad el tiempo y cada momento de éste. En cada segundo late la eternidad. Dios permanece eterno y habita en la eternidad, pero usa el tiempo con miras a manifestar sus pensamientos y sus perfecciones eternas. Hace que el tiempo sirva a la eternidad, demostrando así que Él es el Rey de los siglos. Amén. Y el apóstol Pablo dice lo mismo. Dice así en Romanos capítulo 1, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos, es decir, los seres humanos, no tienen excusa para no adorarle y honrarle. Detrás de las grandiosas montañas, los vastos océanos del mundo y las innumerables estrellas que vemos, el glorioso y eterno Dios lo ha creado y lo sostiene todo con la palabra de su poder. O que este año de 2026 conoceremos y adoremos a nuestro Dios como el anciano de los días, quien tiene todos los días de nuestros años en sus manos. Ahora, veamos los versículos 3 a 11, en los cuales Moisés se centra en la brevedad de toda la vida humana. En el versículo 3, escuchamos el eco de la temorosa sentencia pronunciada sobre la humanidad en el jardín de Edén.
Haces que el hombre vuelva a ser polvo y dices, vuelvan hijos de los hombres. Y en particular en los versículos 7 a 9, Moisés habla claramente sobre la justicia de esa sentencia. Porque hemos sido consumidos con tu ira y por tu furor hemos sido conturbados. Has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia. Porque por tu furor han declinado nuestros días. Acabamos nuestros años como un suspiro. Hermanos y hermanas, es muy importante entender y creer que según la palabra de Dios, la muerte que ha venido a toda nuestra raza desde Adán, no es meramente el fin de un proceso biológico. La muerte es la sentencia de Dios, de un Dios santo, contra la rebelión de Adán y Eva en el jardín de Edén, como Pablo dice en Romanos 5, versículo 12. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Todos pecaron en Adán. Y por eso tenemos una naturaleza corrompida y nosotros también pecamos. Es decir, cuando Dios decretó la sentencia de la muerte contra Adán en el jardín de Edén, todos sus descendientes recibieron la misma sentencia porque Adán era nuestro representante y la cabeza de la entera raza humana. Tú y yo estamos viviendo nuestros años bajo esta misma sentencia de la muerte. Por eso Moisés dice, tú los has barrido como un torrente, son como un sueño, son como la hierba que por la mañana reverdece, por la mañana florece y reverdece, al atardecer se marchita y se seca. Y Moisés, pensando en esta brevedad absoluta de nuestra vida terrenal, también recuerda la eternidad de Dios en comparación. Porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó y como una vigilia de la noche, es decir, 3 horas de la noche. Es una vigilia. Si se considera que una nueva generación aparece generalmente cada 30 años, entonces durante 1000 años nacen aproximadamente 33 generaciones humanas. Un solo día, metafóricamente hablando de Dios. 33 generaciones, hermanos y hermanas. Sin embargo, también Moisés dice, los días de nuestra vida llegan a 70 años. Y en caso de mayor vigor, a 80 años. Con todo su orgullo es solo trabajo y pesar porque pronto pasa y volamos. Moisés era testigo de que casi toda la primera generación de israelitas que salió de Egipto en el Éxodo murió atravesando el desierto y solo sus hijos e hijas entrarían en la tierra prometida, no ellos. Por tanto, leemos en el Salmo 95, versículos 10 y 11,
Por 40 años, Dios está hablando, por 40 años me repugnó aquella generación y dije, es pueblo que se desvía en su corazón y no conocen mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, ciertamente no entrarán en mi reposo. Ahora bien, el pecado que mora todavía, el pecado que mora en nuestra naturaleza se repugna escuchando de la ira de Dios porque ese pecado que mora dentro de nosotros no quiere creer que debe recibir la sentencia justa de un Dios, de Dios contra ello. Y este es nuestro problema fundamental. No queremos en nuestra carne, en nuestra naturaleza, no queremos creer que debemos morir y mucho menos que nuestro Creador ha declarado la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Sin embargo, quiero ser cauteloso y aclarar que cuando alguien que amamos muera por una enfermedad o de la vejez o por un accidente o por otra razón difícil de entender, no podemos ni debemos declarar que sabemos todas las razones que Dios había tenido en su soberanía para la muerte de esa persona amada. Eso no sería sabio, ni útil, ni saludable para nosotros, ni para nadie más. Quizás lo más provechoso para nosotros sería recordarnos las palabras con que el malhechor reprendió a su compañero que insultaba a Cristo. Ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena. Lucas 23:39. Esta es la dolorosa y terrible realidad que debemos, pero no queremos creer. Por lo tanto, en el versículo 11, Moisés pregunta en su oración, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu furor conforme al temor que se debe a ti? Y en el próximo, él dice al Señor, enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Primero, la pregunta es muy profunda y penetrante porque nadie realmente conoce el poder de la ira de Dios contra nuestro pecado, ni tememos a Dios como debemos. ¿Cómo podemos entonces contar de tal modo nuestros días a menos que Dios nos revele algo del poder de su ira contra nuestro pecado y el temor de Dios que le debemos? Lo que Moisés está expresando y tratando acá en estos versículos 11 y 12 es nada menos que su anhelo para el Evangelio. Dicho de otra manera, ¿de qué manera es posible conocer la magnitud de la ira de Dios por nuestro pecado? Adquirir la verdadera sabiduría y a pesar de ello, ser salvo. Antes de dar respuesta, miremos primero lo que dijo Moisés, el mediador, en el versículo 13. ¿Qué dice así ahí? Vuelve, Señor, ¿hasta cuándo? Compadécete de tus siervos. Vuelve, Señor, ¿hasta cuándo? Y compadécete
de tus siervos. Es como si Moisés le dijera al Señor Dios, ¿hasta cuándo tardarás en mostrarnos tu misericordia? No podemos escaparnos de tu ira ni de las consecuencias justas de nuestro pecado. ¿Hasta cuándo? La pregunta expresa el anhelo de las edades para la salvación que solo el Señor, el gran yo soy, pueda resolver. Amados, de tu corazón, ¿te has preguntado a tu Creador esta pregunta una vez? ¿Hasta cuándo, Señor? En esencia, la pregunta es la ambición que tú no tienes y yo no tengo el poder para ordenar, arreglar, cambiar y mucho menos salvarte o salvarme a nuestros mismos. Muchos han tratado, pero todos han fracasado, aparte de la gracia de Dios. Solo por gracia, uno de los malhechores, colgando de la cruz al lado de Jesús, miró al Hijo de Dios y dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. En otras palabras, ¿hasta cuándo, Señor? Estoy aquí muriendo al lado tuyo. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Y cuál fue la respuesta del Salvador? Inmediatamente, en verdad te digo, hoy, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esta es la asombrosa verdad de la cruz y su poder. Solo el Hijo de Dios, Emmanuel, Dios que ha venido en la carne, en nuestra carne humana, ha conocido, escucha, ha conocido verdaderamente el poder de la ira de Dios contra el pecado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Hijo de Dios en ese momento conoció la ira de Dios contra el pecado en todo su temible y terrible profundidad. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu furor conforme al temor que se debe a ti? El profeta Isaías dice, pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento, cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación. Y el apóstol Pablo declara en Romanos 8, versículos 3 y 4, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado, condenó el pecado en la carne para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros. Amén. Ahora leamos una vez más los últimos 6 versículos del Salmo 90. Dice así, enséñanos a contar de tal modo nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vuelve, Señor, ¿hasta cuándo? Y compadécete de tus siervos. Sácianos por la mañana con tu misericordia, y cantaremos con gozo y nos alegraremos
todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y a los años en que vimos adversidad. Sea manifestada tu obra a tus siervos y tu majestad a sus hijos. Y sea la gracia del Señor nuestro Dios sobre nosotros. Confirma pues sobre nosotros la obra de nuestras manos. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Amados, ¿qué escuchamos en estos versículos? ¿Qué es lo que Moisés está pidiendo al Señor por parte del pueblo de Israel? Hermanos y hermanas, esta es una oración, pero bien grande, bien grande. Está pidiendo, diciendo, guíanos a tu pueblo, no solo a la tierra prometida, sino también a la alegría prometida a Adán en el Edén antes de la caída. Llévanos, que somos mortales, pecadores y efímeros, a nuestro hogar eterno, donde podamos adorarte como un pueblo perdonado en espíritu y en verdad. Haz que lo que hacemos aquí en la tierra tenga un propósito y una alegría eternos. Sea manifestada tu obra a tus siervos y tu majestad a sus hijos, y sea la gracia del Señor nuestro Dios sobre nosotros. Pero la mayor manifestación de la obra de Dios es la cruz de Cristo. ¿Sí? Y por la fe Moisés vio esto desde lejos. No tengo ninguna duda de que cuando el Señor lo llevó a la cima del monte Pisga para mostrarle la tierra prometida antes de morir, también Moisés vio a lo lejos del monte Calvario, donde sería sacrificado el verdadero Cordero Pascual, el Señor Jesucristo. Leemos en la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículos 24 a 26. Por la fe, Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios, que goza de los placeres temporales del pecado. Consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Y esa recompensa era el Señor Jesucristo. Así que al acercarnos ahora a la mesa de nuestro Señor Jesucristo, acerquémonos con la confianza de que Él es ahora y siempre será nuestro refugio eterno. Traigamos nuestras esperanzas para el año nuevo y todas nuestras resoluciones, depositándolas una a una al pie de la cruz. Acudamos con la confianza de cualquier bendición que nos llegue de la mano de nuestro Padre Celestial o cualquier prueba que debamos experimentar y soportar. Todo ello contribuirá al bien de aquellos que se están conformando a la imagen de Cristo. Y como congregación del Señor Jesucristo, acudamos con esta oración de Moisés en nuestros labios y en nuestros corazones. Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría
Y sea la gracia del Señor nuestro Dios sobre nosotros. Confirma pues sobre nosotros la obra de nuestras manos. Sí, la obra de nuestras manos confirma, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén.